Bueno, antes de iniciar, permítanme agradecer a la doctora Elisa Cruz Domínguez la invitación a inaugurar el conversatorio sobre historia de la archivística. Reconozco a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México la promoción que realiza para educar a la protección del patrimonio documental de México, porque en todas las colecciones documentales el principio de procedencia obliga a tener mucha claridad sobre la entidad, la persona o la familia que produjo la documentación. El principio de procedencia, considerado objeto de estudio, encuentra diversos significados a la documentación y ese enfoque construye conocimientos nuevos. Mi comentario previo a la inauguración de este conversatorio se enfoca desde el punto de vista del historiador en un documento que tiene implicaciones para muchas cosas, como lo vamos a ver. Hago referencia a un documento de 1504, conocido como el Testamento de Isabel la Católica. Anticipo que el documento lo vamos a ver porque indica un proceso de organización del territorio, un proceso de evangelización, una ordenación del trabajo de las poblaciones agrícolas y mineras y las implicaciones de la estructuración de una manera de gobernar, de gobernación de las comunidades diversas que hay en el territorio que hoy es México. Ustedes saben también que un testamento... No, seguimos. Sí, ustedes saben también que un testamento real fechado en el siglo XV lo dicta y lo firma no una persona privada, sino la persona de poderío absoluto. Las monarquías europeas en aquellos años estaban delineando las primeras formas de Estado, pero el poderío real absoluto no quería decir poder arbitrario, sino poder que no depende de otro superior. Cuando el rey dispone desde ese poderío, ejerce una potestad legislativa, y el testamento es, por lo mismo, ley y ley fundamental. El testamento de Isabel la Católica reconoce aciertos y errores, y a partir de ese reconocimiento ordena rectificaciones e imparte mandatos. Es como última voluntad del poderío real que se va a referir a todo lo que es privativo de la corona, es decir, a todos quienes van a ser sus sucesores legítimos, que se hubiera cumplido todo el testamento del monarca anterior y el dictado de la reina también agrega un pequeño codicillo que tiene indicaciones incluso posteriores a la muerte de la reina Isabel la Católica y que nos va a ayudar a entender cómo veían desde la monarquía cómo debían de gobernarse estos poblados de la Nueva España.
Isabel la Católica, aunque no me voy a referir a su biografía, era una gobernante muy importante, muy notable. Reorganizó el sistema de gobierno, centralizó la administración determinando competencias que le retiró a la nobleza, reformó el sistema de los moradores en las ciudades y de los caminantes en los caminos, y reformó la economía para reducir la deuda que había heredado el reino del gobernante anterior, que era su padre. Isabel la Católica conquistó el reino de Granada, era su gran orgullo, y con una serie de alianzas matrimoniales, su nieto Carlos V de Alemania y I de España heredó la corona de Castilla y Aragón y de otros territorios europeos y fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También Isabel la Católica aprobó a Cristóbal Colón en su búsqueda de las Indias Occidentales, y al encontrar el navegante portugués las tierras americanas, engrandeció el imperio español. Inició la evangelización, confiándole esa tarea a los misioneros paulinos de Hungría que viajaron a América para la conversión y trato justo con los amerindios, y expulsó a los judíos de sus reinos, pero les dio la posibilidad de ocupar y poblar territorios de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya. Prohibió la esclavización de los indígenas y consideró a los indígenas como sus vasallos. Firmó el Tratado de Tordesillas en 1494 y delimitó la influencia de portugueses e hispanos en el Océano Atlántico. Creó la Santa Hermandad como cuerpo de policía para terminar con el bandidaje, y el título de Isabel la Católica le fue otorgado por el Papa Alejandro VI, en el reconocimiento de que había hecho un gobierno cristiano. Creó también el Consejo Real para legitimar las decisiones del rey. Ahora, me refería antes al codicilio. Ese codicilio, anexado al testamento, le daba la instrucción a los padres jerónimos para llevar una reforma implantada por el cardenal Cisneros y estar seguro de que no se cometían abusos contra los indígenas. También la reforma indiana de los franciscanos estableció que sus comisarios no fueran franciscanos o dominicos, sino jerónimos. Lo importante, en todos los oficios, cargos, dignidades, laicos o eclesiásticos, se reservaba el gobierno para los naturales del país españoles. Nunca imaginó que esa reserva del gobierno para los naturales españoles sería uno de los principales alegatos de este continente para la independencia. Los españoles iban a ser gobernados por españoles y no por extranjeros, lo que pedían las comunidades, y que tenían tentación con Carlos V, que era alemán, que su gobierno fuera contra los españoles. Pero ella cuidó que no apareciera en el reinado un extraño con un lenguaje diferente, y con eso evitó cualquier administración extranjera. Ahora,
con el trato y provecho de islas y tierra firme de la mar Oceana, desde las Canarias, se reservó un monopolio del Reino de Castilla y León, del cual posteriormente surgirá la Casa de Contratación de Sevilla, única autorizada para comerciar con América. En el testamento aparece la Inquisición como favorecerla mucho en las cosas de la Santa Inquisición contra cualquier herejía. Acordémonos que simultáneamente en Europa están también sucediendo las reformaciones eclesiásticas en prácticamente todos los países, y de esa manera ella se anticipaba a que no hubiera fenómenos como la reforma que se conoció en Inglaterra o en Alemania. Los pontífices, obispos, clérigos y religiosos tenían el deber concurrente con el rey de promover la difusión de la fe católica. Entonces el testamento ordena que todos los beneficios eclesiásticos estén ocupados por naturales del reino, porque son mejor regidos y gobernados cuando los gobierna alguien de su cultura, de su nacionalidad, de sus características. Añadió otra razón, porque además la educación en las universidades tenía que tener la posibilidad de salida de un trabajo en estos oficios posteriores. Entonces, en resumen, ella intenta mostrar que la preocupación por la justicia, el repudio de la esclavitud y la persecución de los herejes era lo que ella había tomado como principios de gobierno, y que esta conducta la hacía ahora pública para que sus descendientes la continuaran. Como decíamos antes, conocía errores y aciertos y reconoció 3 errores que se necesitaba corregir. Uno, que había muchos puestos en los consejos de las ciudades que no se amortizaban y eran un gasto muy fuerte para los moradores de esas ciudades. 2, que todavía se otorgaban mercedes indebidas en detrimento del patrimonio real. Y 3, que no se había logrado finiquitar la deuda pública. Así tenemos también que los mandatos de Isabel a sus inmediatos sucesores fueron 5. Conservar la defensa de la fe católica hasta poner a las personas y vidas en lo que tuvieran que hacer para que eso sucediera. 2, obediencia a las leyes morales de la Iglesia, porque la Iglesia protegía esas leyes. 3, iniciar la conquista de África, porque tenía que hacerse la guerra a los infieles, y favorecer a la Santa Inquisición contra las herejías, así como conservar los privilegios, franquicias, libertades y buenos usos a iglesias, monasterios, señoríos, ciudades, villas y lugares en el reino. El capítulo más importante de todo lo reconocido por la reina fue que se reconoce la condición de súbditos
de los habitantes de las islas Tierra Firme, descubiertas y por descubrir, y con ello se les reconocen derechos naturales, humanos de vida, de propiedad y de libertad. Evidentemente, aquí reconocemos o nos conocemos nosotros todas las discusiones que hubo acerca de si los indígenas eran plenamente humanos o si los podían considerar como vasallos. Las corrientes tomistas en los que dominaban la iglesia en España nunca dudaron de que debía reconocerse como hombres plenos y por lo tanto con sus derechos a la libertad y la seguridad. Entonces, esto lo pide a los sucesores, y los sucesores seguirán implementando todas esas reformas sobre todo cuando continúa creciendo la imagen de América como un gran continente con muchísima población muy rica y población muy importante. Entonces, al referirse a sus vasallos con las mismas palabras que se dirigía a los habitantes de Castilla, vecinos y moradores, les daba legitimidad a las comunidades locales que ya estaban establecidas. La garantía en su persona y sus bienes apuntaba a los derechos naturales básicos de libertad y propiedad, porque eso era lo que se consideraban los derechos básicos por los teólogos en aquel tiempo. Muy bien. Por lo tanto, el tema lo vienen a representar y el esfuerzo de gobernación se viene a concentrar en lo que se llama poblados indígenas. En estos poblados indígenas se establecen dos tipos de poblados. Unos que se les denominan de autonomía tutelada, es decir, los indígenas son libres de vivir en sus pueblos, pero y gobernados por sus caciques, con el derecho de tener los productos que producen en ese pueblo y entregar una parte a la Real Hacienda. Eso hasta ahí va bien. Los españoles les comprarían y les entregarían todo lo que necesitaran, utilizando para ello las indemnizaciones a los encomenderos que habían perdido sus encomiendas. Es un fondo importante de indemnizaciones que se gastan los mismos personas que tienen relación con los pueblos de indios en otras circunstancias. Si había un español desposeído de sus encomiendas, él tenía las siguientes posibilidades. Uno, dedicarse a extraer oro. Dos, dedicarse a comerciar con esclavos negros o caribes, o poblar tierras no habitadas. Los moradores de los poblados que estaban dispersos, el otro tipo de población indígena, su modelo de gobernación fue que esos poblados se debían concentrar con autonomía compartida. Esto quiere decir concentrar a todos los habitantes en pueblos de 100 vecinos, pero
con calles trazadas, plazas establecidas y espacio para construir la iglesia, espacio para construir el hospital, la casa del cacique o casa del gobierno del cacique o casa del español que se casó con una cacica. Estos poblados concentrados podrán ser ayudados por un sacerdote y un administrador. El administrador puede administrar varios pueblos y recibir un sueldo por ese trabajo y vigilar que los principios de la economía, el orden y la policía se cumplan en esos pueblos. El sacerdote, por su parte, cuidará la evangelización y la administración de los sacramentos. El cacique indígena establecería turnos de trabajo cada 2 meses para una tercera parte de los varones de 20 a 50 años. Y por lo tanto, rotaría el trabajo de la población a la manera de la forma antigua del tequio o de otras formas antiguas de rotación del trabajo. En los lugares donde se lavaba el oro, la ordenanza establecía que se trabajara de sol a sol con 3 horas de descanso a mediodía. El oro que se encontrara se dividiría en 3 partes, la tercera parte para el rey y 2/3 partes para el cacique, quien a su vez haría el reparto con los indios. Los otros trabajadores que hubieran estado trabajando en haciendas o en hatos para ganado o en algunos otros oficios podían dedicarse a esos trabajos con sus reglas establecidas por la coordinación de los ganaderos. Bueno, entonces quedamos en que estos sistemas, de acuerdo a los principios que en el siglo XV se establecían de favorecer el trabajo de los indígenas, cuidándolos como hombres libres, evangelizados, pero con trabajo moderado, bien alimentados y sin cargas excesivas, fueron un instrumento que a lo largo de la historia ocuparán muchas partes del territorio de México y pasarán varios ciclos de economía, el ciclo del oro, el ciclo de la caña de azúcar, el ciclo de las concesiones mineras y de muchas otras instituciones que se crearon como por instrucciones de arriba del soberano hacia abajo, y esa manera de gobernar del centro ahora español hacia la periferia, los últimos poblados, duró durante prácticamente todos estos siglos. Y uno podría decir que hasta este siglo XXI, se han comenzado a reconsiderar que esas formas de gobernación están imposibilitando el desarrollo de los pueblos y de los campesinos y de los productores del campo en estas tierras. Así es como se vio en ese documento antiguo, pero vean ustedes qué larga duración pudo tener esas instrucciones y cómo se fueron modificando y repitiendo a lo largo de los tiempos. Hay una referencia final que quisiera hacer. En 1575, Jerónimo Roma publica La República del Mundo, el
el Consejo de Indias inmediatamente solicita a Felipe II que prohíba la circulación de ese libro porque ponía en duda la legitimidad del poder español. Pero en 1584 la República del Mundo aparece en el índice de libros prohibidos y suprimidos y se eliminan costumbres judías y puntos de inmunidad eclesiástica. Pero en 1586 el libro reaparece traducido al español por Francisco Tamara y publicado en Amberes por Martín Nuncio. Entonces, como este libro cambia de título y se llama Libro de las costumbres de todas las gentes del mundo y de las Indias. Este libro se puede cotejar y comparar con el capítulo 150 de la Apologética Historia Sumaria de Fray Bartolomé de las Casas, en donde se examina, es el examen de las naciones para demostrar que los indios del Nuevo Mundo eran tan capaces de crear sociedades organizadas como cualquier nación civilizada. Hasta ahí mi comentario, mi intención era poner en valor la disciplina muy especializada, enmarcadas en archivística, archivonomía, diplomática, historia editorial y demás materias vinculadas con el patrimonio escrito y su conservación. Y por lo tanto, hoy, 5 de noviembre de 2024, declaro inaugurado el conversatorio sobre la historia de la archivística y les deseo realicen un buen trabajo y una excelente discusión. Enhorabuena.